Bueno, acá vamos a ver otros dos ejemplos más de este tema. En este ejemplo tengo la función dada por f de x igual a 8x más 20 dividido x más 4. Tengo que hallar el dominio de f, determinar el punto P del gráfico de f que pertenece al eje y por último hallar si existe un punto Q del gráfico de f cuya ordenada sea igual a 4. Ahora tenemos que tener en cuenta que la ordenada es la y del punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el ejemplo anterior? Nos aparecía la abscisa, que es la x del punto. Acá me aparece la ordenada, que es la y del punto, la segunda coordenada. Bueno, para encontrar el dominio de esta función, me tengo que fijar para qué valores de x cuando yo hago f de x, eso me da como resultado un número real. Bien. Entonces lo que tengo que plantear acá o lo que tengo que mirar primero es dónde voy a tener problemas. Y acá me tengo que fijar que tengo una x en el denominador. Y yo tengo un problema con los denominadores y es que no puedo dividir por 0. Entonces cuando tengo una función donde x aparece en el denominador, voy a tener que mirar para qué valor de x el denominador se hace 0, porque ahí es donde voy a tener un problema. Fíjense, acá planteo x más 4 igual a 0. Quiero saber cuándo x más 4, que es el denominador, me da igual a 0. Eso va a pasar despejando, simplemente paso el 4, restando para allá, me queda x igual a menos 4. ¿Sí? Cuando x vale menos 4, el denominador se hace 0. Entonces, si yo quisiera calcular f de menos 4, ¿qué pasaría? Me quedaría 8 por menos 4 más 20 dividido menos 4 más 4, que es esto que escribí acá. 8 por menos 4 es menos 32, más 20 me queda menos 12. Ahí no tendría problema. Pero ¿qué pasa abajo? Menos 4 más 4 me da 0. Me quedaría la división por 0, menos 12 dividido 0, que no se puede calcular. Por lo tanto, yo no puedo decir cuánto vale esta función en menos 4. F de menos 4 no me devuelve un número. Esto me estaría diciendo entonces que menos 4 no puede estar en el dominio de mi función. Y es el único numerito para el cual yo no voy a poder hacer la cuenta. Para cualquier otro numerito que sea distinto de menos 4, cuando yo lo reemplace en toda la cuenta voy a poder obtener un número. Entonces el dominio de f van a ser todos los reales menos el menos 4, que es el número que hace 0 al denominador. Y esta es la forma entonces de responder. Dominio de f igual a los reales menos el menos 4. Ahora tengo que determinar el punto P del gráfico de f que pertenece al eje Y. Entonces pensemos. Acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X. Entonces tengo que pensar cómo son los puntos que están sobre el eje Y. Y si observamos bien, vemos que para cualquier punto que esté sobre el eje Y, la coordenada X, ¿sí? El valor que tengo sobre el eje X es 0. Y esa es la manera de caracterizar a los puntos que están sobre el eje Y. Tienen primer coordenada, abscisa igual a 0. Piensen que si yo me paro en cualquier punto del eje Y, si yo miro la primer coordenada de ese punto, me va a dar 0. Y es lo que escribí acá. El eje Y está formado por los puntos del plano que tienen abscisa igual a 0. O sea, abscisa es la X, la primera coordenada, igual a 0. Por lo tanto, el punto P, ¿qué forma va a tener? 0, la primera coordenada, la abscisa, B, algún B, la segunda. Pero este B no puede ser cualquier cosa, porque estoy pidiendo que el punto P esté en el gráfico. Entonces pensemos cómo era la forma de los puntos que estaban sobre el gráfico de una función. ¿Qué relación había entre la primera coordenada y la segunda? ¿Se acuerdan? Bueno, para que algo esté
en el gráfico de una función tiene que ser siempre la forma a f de a o x f de x. En este caso, el punto va a tener que estar de la forma 0 f de 0. ¿Sí? El punto tiene que tener esta forma por estar sobre el gráfico de la función. 0 f de 0. 0 porque estoy sobre el eje y. Y entonces habíamos dicho que la abscisa, que la x tiene que ser 0. Y por estar sobre el gráfico, tiene que existir esta relación entre la primera coordenada y la segunda. La segunda coordenada es f de la primera coordenada. Entonces en este caso me queda 0 f de 0. Bien, entonces calculamos cuánto vale f de 0, simplemente reemplazando la x por 0 en la función. La función era esta de acá. F de x igual a 8x más 20 dividido x más 4. Entonces cuando hago f en 0 me queda 8 por 0 más 20 dividido 0 más 4. ¿Sí? Es esto. 8 por 0 más 20 dividido 0 más 4 me queda 20 dividido 4 que es 5. Entonces f de 0 me dio 5. El punto P entonces es el punto 0, 5. Ahora tengo que hallar si existe un punto Q, el nombre que le dimos al punto Q del gráfico de f, cuya ordenada sea igual a 4. Ahora me dan la ordenada, la segunda coordenada del punto. La ordenada es la y del punto. Tiene que ser igual a 4. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas, de nuevo. Por ser Q un punto que está sobre el gráfico, tiene que tener esta forma, sí o sí. A, f de a. ¿Está bien? Bueno, pero además, la segunda coordenada, que es la ordenada del punto, tiene que ser igual a 4, porque me lo dice el ejercicio. Entonces, tiene que tener esta forma y esta coordenada tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que f de a tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Fíjense que esto me estaría diciendo que si yo encuentro un a que cumpla esto, lo que me está diciendo es que 4 pertenece a la imagen de f. ¿Sí? Recuerdan que para que algo esté en la imagen, tiene que ser f de algún elemento del dominio. Entonces me queda f de a igual a 4. Si encuentro un a que cumple esto, inmediatamente me diría que 4 pertenece a la imagen. No es lo que me pregunta, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces tengo que plantear f de a igual a 4. ¿Sí? Eso lo necesito para poder encontrar Q. Bueno, y ahora reemplazo la función por la expresión que era 8x más 20 dividido x más 4. Acá como puse en vez de x puse a, me queda esto. Y entonces lo que voy a hacer acá es pasar multiplicando para este lado con un paréntesis, no se olviden. Acá voy a hacer la distributiva, me queda 8a más 20 igual a 4a más 4 por 4, que es 16. Acá sigo despejando, paso todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene números del otro. Me queda 8a menos 4a igual a 16 menos 20. Hago esta resta, me queda 4a igual a menos 20. Me queda 4a igual a menos 4. Y entonces paso el 4 dividiendo, me queda a igual a menos 4 dividido 4, que es menos 1. Entonces encontramos efectivamente un a tal que f de a me da igual a 4, ese a es menos 1. ¿Sí? A me queda igual a menos 1. Acá simplemente chequeamos de que f de menos 1, cuando reemplazo en la expresión de f la x por menos 1, me queda igual a 4. Y entonces el punto del gráfico que tiene ordenada 4 es el punto menos 1, 4. Fíjense que es un punto que cumple con lo que pide el ejercicio. Es un punto que tiene ordenada igual a 4 y es un punto que está en el gráfico porque justamente 4 es f de menos 1. Entonces, menos 1, f de menos 1 es un punto que está en el gráfico y es justamente Q. Bueno, acá en el ejemplo 3 tenemos la función dada por f de x igual a raíz de x menos 3 menos 4. Tengo que hallar el dominio de f y decidir si 0 pertenece a la imagen de f.
Bien, acá lo que tenemos es una raíz cuadrada que está aplicada a x menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que al calcular raíces cuadradas, para que el resultado me dé un número real, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Si yo calculo raíces cuadradas de números negativos, eso no me va a devolver un número real. Entonces, lo que vamos a pedir en este curso para que un x esté en el dominio de una función donde interviene una raíz cuadrada, es que lo que está dentro de la raíz cuadrada siempre tiene que ser positivo o 0. Bien, entonces es lo que planteamos acá. X menos 3, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada, mayor o igual que 0. Necesito que esto sea positivo para poder calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Porque si esto no es positivo, me queda un número negativo, no puedo calcular la raíz cuadrada. Bien, entonces acá me queda expresada una inecuación. Tengo que resolver esta inecuación. Acá simplemente tengo que pasar el 3 sumando para el otro lado, me queda x mayor o igual que 3, y eso es equivalente al intervalo 3 más infinito. Entonces el dominio de esta función son todos los x que pertenecen a este intervalo, justamente el intervalo 3 más infinito. Fíjense que si yo reemplazo x por cualquier elemento que está acá, por ejemplo 4, me va a quedar f de 4 es raíz de 4 menos 3. 4 menos 3 es 1, la raíz de 1 la puedo calcular, me da 1. 1 menos 4 menos 3, eso me devuelve un número. Ahora, fíjense si yo quiero calcular f de algo que no está en el dominio. Si quiero hacer f de 1. Si quiero hacer f de 1, acá me queda raíz de 1 menos 3. Eso me da raíz de menos 2. La raíz de menos 2 no me devuelve un número real. Así que ese x que tomé no me sirve, no está en el dominio. ¿Sí? Para que esté en el dominio, tiene que estar en el intervalo 3 más infinito. Y 3 también está incluido. ¿Qué pasa con 3? Fíjense cuando reemplazo, me queda 3 menos 3 que es 0. Raíz de 0 la puedo calcular. La raíz de 0 es 0. Me queda 0 menos 4 menos 4. F de 3, que es este extremo del intervalo, me da menos 4. Por lo tanto, el 3 está en el dominio porque puede hacer la cuenta y por eso es que tengo un corchete. Ahora, si quiero decidir si 0 pertenece a la imagen de F, de nuevo, ¿qué tenía que pasar para que un elemento estuviera en la imagen? Tenía que existir un x tal que f de x me diera igual al elemento que quiero ver si está en la imagen. Acá el que quiero ver es 0. Entonces tengo que plantear f de x igual a 0 y tengo que ver si esto tiene solución. Bien, f de x es igual a 0. Si, solo si, f de x lo reemplazo por su fórmula, es raíz de x menos 3 menos 4 es igual a 0. Ahora voy a pasar el 4 para el otro lado, me queda raíz de x menos 3 igual a 4. Ahora voy a elevar al cuadrado de los dos lados, que es lo mismo que pasar la raíz como cuadrado del otro lado, y me queda x menos 3 igual a 4 al cuadrado, x menos 3 igual a 16, me quedó x igual a 19. ¿Sí? 19 es un elemento, un punto que está en el dominio de f, o sea que encontramos un x en el dominio tal que f de x me da igual a 0. Concluyo entonces que 0 está o no está en la imagen. Sí, está en la imagen, justamente encontré un x que en este caso es 19, tal que f de x me da 0. F de 19 me da 0, por lo tanto 0 está en la imagen de f.